dejo con las muy capaces manos de el maestro Stefan Harpa, quien es director de la agencia regulatoria privada in-house, asesor y director de empresas e instituciones privadas públicas en Chile y Latinoamérica, quien será el que lleve el panel que vamos a tener esta última instancia que está planificada para esta actividad. Entonces, Stefan, por favor, voy a probablemente darle los permisos ahí. Ahí sí que sí. Ahí parece que estamos, ¿sí? Ahí sí que estamos. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes ya. Gracias, colega Cienfuegos, por esta presentación y por esta oportunidad de estar moderando esta última mesa de un tema tan relevante como es la isoapariencia y cuál es el efecto que tiene en lo que más nos importa y nos congrega, que son los pacientes. Agrego que en esta ocasión también aquí estoy como director de la Fundación de Seguridad del Paciente, en la cual ahí compartimos mesa con Jorge, y yo estoy a cargo del tema de ergonomía y factores humanos en salud, así que tiene mucha referencia con lo que me han invitado en esta ocasión de poder referir. Bueno, como estamos ajustados de tiempo, vamos directamente a las presentaciones. Quiero presentar a los panelistas de esta ocasión. Ahí tú, Jorge, haces introduce las cámaras, ahí ya está José Luis, ¿cierto? Voy a ir presentando en orden. Voy a partir con Carmen Gloria Lobos, ¿ya? Carmen Gloria es químico farmacéutica de la Universidad de Chile. Trabaja actualmente en el departamento ANAMED, en el subdepartamento de farmacovigilancia de nuestro Instituto de Salud Pública de Chile. Así que muy bienvenida a este panel. Y también nos acompaña José Luis Cárdenas Tomasic. José Luis es el chair de la mesa de regulación de la Cámara de Innovación Farmacéutica, que también es uno de los impulsores de este segundo encuentro. También José Luis es director de Relaciones Gubernamentales y Acceso al Mercado para la TAM, ¿cierto?, del laboratorio Esteva. Es abogado, doctorado y máster en competencia y regulación farmacéutica, así que vamos a tener un muy buen aspecto a poder analizar en el día de hoy desde este punto de vista. Y por supuesto, y no menor, el químico farmacéutico Jorge Cienfuegos Silva, químico farmacéutico de la Universidad de Chile, académico de la Universidad Andrés Bello, que también impulsa este encuentro, y miembro, como dije anteriormente, de la Fundación de Seguridad del Paciente en su capítulo de químicos farmacéuticos. Y además, cierto, actual presidente del Regional Santiago de la Orden Gremial que nos congrega. Así que principalmente lo que vamos a hablar en el día de hoy es de isoapariencia, aquellas cosas que se ven iguales, parecen iguales, como decía la doctora anterior, suenan iguales, pero no son iguales, ¿ya? Simplemente hay vitales diferencias y que afectan directamente al paciente. Como introductorio, antes de darle la palabra, vamos a partir con Carmen Gloria, esto es mencionar que la isoapariencia es un aspecto visto y analizado. ¿Hay alguien con el micrófono abierto para que...? Gracias. Ha sido abierto y ha sido visto por años en el mercado farmacéutico y también en el mundo hospitalario y de las clínicas. Voy a hacer referencia a un artículo publicado en una revista española, Ars Pharmaceutica, el año 2021, 29 de marzo, en donde habla lo siguiente, comillas: el papel del químico farmacéutico en la detección y disminución de los errores de medicación es de acción sistemática y exploratoria y de alta decisión. Así que estamos frente a un aspecto importantísimo y me gustaría que Carmen Gloria nos hablara y nos diera su opinión respecto a lo que es justamente
y su apariencia y cuál es su visión desde el Instituto de Salud Pública. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Estefan. Muchas gracias por la invitación a participar en este encuentro, a todos los químicos farmacéuticos que nos encontramos acá. Como bien dice Estefan, este es un desafío transversal a todos en nuestra profesión, en el lugar donde estemos. Partiendo desde el inicio de las actividades que realiza el Instituto de lo que es vigilancia de medicamentos, nuestro gran paraguas, que es el Decreto Supremo número 3, lastimosamente no tiene dentro de su alcance los errores de medicación. No obstante, el subdepartamento de farmacovigilancia se hizo parte de esta necesidad, incorporando en el instructivo de notificación de reacciones adversas la recomendación, en definitiva, de abrirnos a todo lo que también se puede notificar, que no solamente quedemos centrados en las reacciones adversas, sino que todos aquellos reportes relacionados con el mal uso y los errores de medicación, las situaciones de abuso y de dependencia, y también la falta de eficacia de los medicamentos, ¿ya? Entonces, en este sentido, nosotros partimos como subdepartamento, en definitiva, haciéndonos cargo de esto que se quedó como por fuera del marco regulatorio, pero que sin duda es parte muy trascendente en la gestión del riesgo del uso de medicamentos. En ese sentido, como Subdepartamento de Farmacovigilancia hemos realizado diferentes publicaciones a través de los boletines de farmacovigilancia, dando cuenta de principalmente como a nivel nacional de unificar algunas definiciones. Es por esto que en el boletín número 7, si no me equivoco, en el boletín número 7 de farmacovigilancia, en el apartado 4, nosotros levantamos el tema de los errores de medicación y damos definiciones como generales sobre qué vamos a entender de errores de medicación, porque lo que necesitamos en definitiva es que todos tengamos más o menos un mismo lenguaje. Se levantaron otros boletines con posterioridad donde damos cuenta de los reportes de errores de medicación que hemos estado recibiendo, los cuales se han ido catalogando en distintas definiciones o agrupándolos en distintas definiciones. Y en este sentido, lamentablemente no podemos dar cuenta de una cifra exacta de cuáles son los errores asociados a los medicamentos, a los LASA, ¿ya? Posteriormente, el año pasado, en septiembre, se publicó el boletín número 19, donde abordamos esta temática, pero con una mirada más enfocada hacia el ámbito asistencial. Y durante este año ha empezado el trabajo en la agenda regulatoria a nivel del instituto para proponer una normativa y unas recomendaciones a nivel nacional, tanto en folletos, en el estuche, en el envase secundario. La idea es minimizar estos errores. Entonces, ese es como el contexto actual que tenemos al menos en las acciones que ha hecho como el subdepartamento. Y en esta mesa de regulatorio estoy como a cargo del tema de este levantamiento. Somos 5 profesionales los que estamos trabajando en esta mesa de regulatorio. Pero es interesante que también esta iniciativa ha sido levantada el año 2021 por un colega que trabaja en registro, que tiene habilidades informáticas maravillosas, y él la verdad que ha puesto en marcha un sistema, si bien es cierto no está homologado o no cohabita, no coexiste con la base de datos institucional que es Hicona. Sí, ha sido de mucha utilidad desde febrero del año 2021 cuando él implementó este sistema, donde él recoge los datos de los registros sanitarios que actualmente tenemos disponibles en Hicona y cruza a través de una plataforma informática, una macros que él elaboró con dos grandes herramientas. Una de ellas es el Soundex y el otro es la instancia de Livenstein, donde él determina cuál es la cercanía, en términos coloquiales, por así decirlo, entre un nombre y otro, ¿ya? Y en ese sentido se han logrado frenar algunos registros sanitarios con nombres de fantasía,
que se parecen mucho a otros que ya existen y con los nombres genéricos igualmente. ¿Ya? En ese sentido, comentarle que como agencia estamos trabajando en el tema. eh, y justamente en este sentido también se refuerza la idea de que como agencia debemos tener un sistema homologado con esta plataforma que él ha gestionado, es un Excel, que generalmente lo trabaja un poquito más con una macros, donde él le puede dar ciertas instrucciones y le arroja un error de cuántas son las posibles eh, o sea, similitudes fonéticas o similitudes en cuanto o sea, a la escritura y a la visual. Respecto de los rótulos, eso es un poco más complejo porque en definitiva debemos establecer, como lo mencionaba la presentadora anterior, recoger estas recomendaciones que se realizan para tener rotulados seguros. Y en ese sentido también en nuestra propuesta de mesa regulatoria es justamente tener una mirada orientada también con propuesta de los titulares. Nosotros habíamos mirado esto de los colores de las ampollas y ahora vi ya la experiencia argentina, así en vivo, de primera fuente, y si bien es cierto, es un avance, claramente no evita que ocurra, pero sí, en definitiva, cada esfuerzo suma, creo yo. Perfecto. Eso. Ha sido un gran relato desde el punto de vista de la agencia reguladora y cómo está cambiando esto. Soundex es una herramienta importantísima, un algoritmo sonoro escrito que ya lleva un tiempo a través de la Agencia Española de Medicamentos usándose, así como también las experiencias que han tenido en observación en Argentina, por nuestra parte en Colombia, con un fuerte trabajo que se ha hecho con isoapariencia, desde la industria. Y aquí es donde me gustaría interpelar a nuestro querido abogado, ¿cierto?, José Luis Cárdenas, para que nos cuente un poco también el riesgo de los medicamentos LASA en especial bajo este complejo escenario o contexto tanto hospitalario y de farmacia. ¿Cómo lo has visto tú desde tu perspectiva y ahora desde tu mirada, desde la industria que es bastante larga? Así que nos encantaría escucharte, José Luis. Bueno, primero, muchas gracias, es un honor participar en este panel. También a nombre de la CIFA agradecer en representación de la mesa de normativa farmacéutica. Yo quería un poco distanciarme del foco que hemos tenido hasta ahora en la discusión, que ha sido básicamente la farmacia asistencial. Porcentualmente es mucho más relevante la interacción que tiene la población, no solamente en Chile, sino que en Latinoamérica, con las farmacias privadas. Y lo que vemos en general, ¿cierto? Es un porcentaje muy alto de automedicación, es decir, donde nos alejamos de este óptimo teórico donde hay un médico que prescribe, hay un químico farmacéutico que dispensa. En muchos de nuestros países lo que encontramos es efectivamente automedicación, en muchos casos por la dificultad para acceder al sistema de salud, para acceder a un médico en general, tanto en salud primaria, secundaria, especialista. Es una complejidad que se da en toda la región si estamos hablando de una perspectiva latinoamericana y en el caso chileno no es distinto. Y lo que vemos, y en el caso específico también de Chile, que es un porcentaje muy alto, me atrevo a decir, sobre el 60% de los medicamentos que requieren de prescripción médica se dispensan sin esta. Lo que es un problema, digamos, gigantesco, si estamos hablando de la isoapariencia, donde la primera barrera tiene que ser la prescripción, la segunda barrera es la dispensación y en la mayor parte de los casos, cuando estamos en el contexto de la farmacia privada, esas barreras, esos sistemas de seguridad no existen. Entonces, cuando yo miro la reflexión que hemos tenido en torno a la farmacia asistencial, que es muy importante, que tenemos que avanzar hacia allá y buscar los mecanismos para ir sofisticando las distintas etapas, tanto prescripción y dispensación, pero también el esfuerzo que tiene que hacer la propia industria para evitar la confusión. Yo diría que el primer gran desafío para nuestros países es que la condición de venta, es decir, si el medicamento requiere o no requiere prescripción, si es de venta libre, si es OTC,
se cumpla. Y por otro lado también, acá que estamos en el contexto de los químicos farmacéuticos, que es una profesión que yo siempre he querido resaltar más, me parece que el rol del químico farmacéutico acá es clave. Y en muchos de nuestros países en Latinoamérica, más que frente al mesón, están detrás del mesón. Los químicos farmacéuticos, lo que uno quisiera es ver una interacción más activa entre el químico farmacéutico y el usuario del sistema de salud, el paciente. Yo creo que si uno dice dónde está la solución, en teoría más fácil de poder ir minimizando los riesgos de los medicamentos LASA, es partamos porque se cumplan las actuales normas. Es decir, que efectivamente exista prescripción, exista dispensación, pero todos sabemos que los sistemas de salud en nuestros países están extremadamente tensionados por la poca capacidad para poder recibir a todos los usuarios que se requieren. Esa es como primera gran medida, ¿cierto? Prescripción, dispensación, que se cumpla ese marco teórico mínimo para minimizar estos riesgos. Por otro lado, yo comparto que acá en Latinoamérica y en Chile también estamos en pañales, diría yo, estamos en una etapa muy embrionaria de poder también tomar medidas a nivel digamos, de la industria. Si bien muchas de estas políticas o mecanismos para evitar la confusión son de alguna forma importados por compañías que son multinacionales, que ya en el fondo participan en mercados donde se requiere estas medidas y por tanto después, dado que se fabrica, digamos, un producto para todo el mundo, tienden a llegar también al país y eso es un avance, tal vez una base también para comenzar a trabajar. Pero se requiere sin duda una conversación, digamos, amplia con la industria y el regulador para poder ver cuáles son medidas que sean más fácilmente implementables y también con el menor costo posible, porque también la medida tal vez que evita cualquier confusión, la medida, digamos, más eficiente puede ser también la más cara, entonces hay que tratar de balancear esa necesidad por minimizar la confusión con evitar el impacto en costo, que también eso tiene un efecto sobre el acceso a medicamentos, que creo que es algo que hay que tenerlo también en consideración. Pero sin duda que mesas de conversaciones para poder ver las distintas alternativas para minimizar la confusión y que se pueda también implementar en plazos razonables es algo que la industria siempre va a estar dispuesta y con ganas de poder contribuir. Ahora, hay otras medidas que también son obvias. Yo diría, en nuestra región, en Latinoamérica en general, la penetración de la prescripción electrónica es todavía baja. Y sin duda que la prescripción electrónica tiene un tremendo impacto en términos de minimizar la confusión. Entonces, todos los proyectos que están dando vuelta en profundizar la prescripción electrónica es algo que va a tener un impacto importante y que debiésemos empujar con fuerza, no solo en nuestro país, sino que también en la región, que en general lo que uno puede observar es que los grados de avance no son todo lo que uno quisiera, siguen habiendo la prescripción tradicional en papel, a mano, y que sin duda eso no contribuye para ir minimizando estos riesgos. Pero por otro lado también hay, tal vez no se tocó acá, pero posibilidad de usar tecnología en el sentido de que cada laboratorio tenga una base de datos de imágenes de alta resolución que permita que en caso de duda el profesional de salud pueda consultar las imágenes tanto en envase secundario, envase primario, de las distintas formas farmacéuticas que existan, que contribuyan a poder tener un mecanismo de chequeo rápido y que esté disponible online a través de imágenes que pueda cada uno de los laboratorios hacer disponible o tener disponible para tanto la población como para los profesionales de salud. Así es que, bueno, estas son como reflexiones iniciales para tener un diálogo mayor, pero nuevamente creo que el foco está primero en gran medida también fuera de lo asistencial. Gracias.
Perfecto. Gracias, José Luis. De ahí vamos a volver contigo a lo mejor con un punto más enfocado al derecho, ¿cierto? Que justamente cuáles son las responsabilidades que existen frente a estos errores de medicación, que es la letra chica del título de este debate. Y esa letra chica, ¿cierto? Muchas veces se da y se juega en la farmacia comunitaria. O sea, me gustaría, Jorge, que tú, desde el punto de vista de la seguridad del paciente, nos pudieras contar un poco cuál es tu visión, cómo se está abordando y, por supuesto, tener en cuenta los innumerables casos que han existido en nuestra historia reciente, siendo muy directo y duro, porque eso es lo que nos congrega, la seguridad, el primum non nocere, ¿cierto? A nuestros pacientes. Y te quiero dar un recuerdo, ¿ya? El 6 de agosto del año 2014 mueren un par de pacientes y otros con daños en el hospital de Melipilla por confusión de una ampolla de insulina por otra de heparina. El 23 de marzo del año 2018, en el hospital Félix Bulnes, ingresa un niño de 6 meses con un daño muy severo por la confección de productos que era tramal, ¿cierto? Un opiáceo, con trioval, un antigripal. Y antes de esto, muchos años atrás, recordamos y lamentamos la muerte de un paciente pediátrico por el mismo error de medicación, ¿ya? Principalmente enfocado en la isopariencia. ¿Cómo ves tú que esto en todos estos años se ha ido abordando, Jorge? Gracias, Estefan, por la pregunta, porque efectivamente creo que es algo importante y creo que José Luis ahí lo aborda bastante bien. El tema comunitario es un tema que es amplio, que toca a toda la población y tenemos una realidad que no es solamente de Chile, sino que es bastante transversal en Latinoamérica, que es el tema de los medicamentos falsificados. Acá en Chile nosotros tuvimos un tema de medicamentos, o tenemos el tema de la venta en ferias libres. El tema fue venta, por ejemplo, fuera de farmacia. E incluso en las mismas farmacias, el hecho de que el farmacéutico de repente no está disponible o no está dispuesto a atender, nos permite en ese sentido, llegar a lo que queremos, que es la seguridad del paciente. Han existido distintos casos de muertes asociados, por ejemplo, a que la propia madre ha dado un medicamento en el cual eventualmente no cumple lo que ellos esperan, no cumple la seguridad que están haciendo, más aún pone en riesgo la vida de la persona que yo creo que más quiere en el planeta. Yo creo que el abordaje en ese sentido desde la farmacia comunitaria, el abordaje desde el punto de vista, por ejemplo, de la seguridad del paciente, tiene que ser siempre contabilizando al paciente y contabilizando lo comunitario, más allá del aspecto asistencial clínico, que es muy importante y que obviamente es donde están los pacientes más críticos. Sin embargo, el aspecto, el alcance que llega a lo comunitario es extraordinariamente importante y eso requiere un abordaje normalmente de promoción y prevención. En la problemática, y esto no es solamente de Latinoamérica, en el mundo la promoción y prevención normalmente es secundaria, si es que no terciaria. Cuando ocurre algún problema relacionado, por ejemplo, con alguna crisis financiera en los países, los primeros recursos que se recortan son en prevención y promoción. Pero el impacto que tienen no se ve instantáneamente, se ve en el largo plazo. Por ende, lo que deberíamos buscar, más que nada, es tener una prevención y promoción más crítica, digámoslo así, más presente constantemente, y para eso los químicos farmacéuticos, como profesionales de salud, en las farmacias, como centros de salud, son un activo interesante que podemos aplicarlo, podemos aprovecharlo, pero para eso hay que verlos en un contexto un poco más grande. Para eso, una de las opciones creo más interesantes, y con esto permito que volvamos a la conversación con los otros panelistas, tener una política nacional de medicamentos. Cada país tiene algunos intentos. En el caso chileno, nuestra política es un poco antigua, digámoslo así, es del 90, o sea, la real, la grande, que puede tratar este tema, es del 96. Después teníamos la política nacional de medicamentos en el contexto de la reforma, en el 2004, pero tenemos una latinoamericana, y eso es interesante. Hay aspectos ahí que podemos reabordar, podemos replantearnos, y obviamente con la perspectiva
de integración, que es lo que un poco estamos conversando acá. La industria tiene esos atisbos y que obviamente un poco lo que nos plantea José Luis, porque tienen otras perspectivas en otras latitudes. Por ejemplo, en Europa tienen esta lógica de integración. En cambio, aquí en Latinoamérica tenemos todavía esto un poco, como decía, en pañales, embrionario, y eso es donde tenemos que tratar de potenciarlo. Así que eso sería lo que te plantearía. Gracias, Esteban. Muchas gracias, Jorge. Y pones en relevancia un aspecto que es tan importante y que nos gustaría también que Carmen Gloria se pronunciara con respecto a qué podríamos plantear para ir poniendo soluciones a esta mesa, ¿cierto? ¿Qué plantearías tú como reguladora, ¿cierto?, de la institución pública mandante en nuestro país? ¿Qué propondrías tú para abordar estos medicamentos LASA? Ya la industria sabemos que puede proponer cosas, pero desde tu punto de vista profesional, ¿qué podríamos transmitir a estos cientos de farmacéuticos y profesionales del área de la salud o ligados a la salud hoy día nos están escuchando con respecto a la isoapariencia y la seguridad del paciente? Sí, mira, es importante tener en cuenta de que si bien, como señalaba José Luis, estamos en pañales a nivel de la región, yo creo que en Latinoamérica y el Caribe estamos, eh, pero estamos en la senda. Y lo que queremos en definitiva es, así como rescataron datos a nivel nacional en Argentina, poder tener datos también robustos a nivel nacional como les comentaba, partimos con el tema de los registros sanitarios el año 2021, recién por iniciativa propia de un profesional del área que tiene habilidades como informática, porque como bien sabemos, el sistema de modernización en infraestructura y en servicios informáticos de todas las reparticiones públicas es un poco lento, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay que sacarle lustre a las habilidades extra profesionales que tiene cada funcionario en el ámbito de la salud. Eso al menos en la parte regulatoria. Eh, Respecto de lo que comentaban de la atención farmacéutica, actualmente me encuentro realizando un curso de atención primaria de salud y la verdad que siento que la farmacia como un centro de salud está perdido, totalmente perdido, porque principalmente se visualiza el ámbito comercial en desmedro de la atención farmacéutica propiamente tal y del servicio farmacéutico como toda una puesta en escena de los profesionales farmacéuticos. Entonces ahí pasa también por el tema de bajar las horas administrativas o la carga administrativa de los profesionales para que puedan hacer su pega real técnica, orientada a la atención farmacéutica y con indicadores reales en cuanto a la percepción de la calidad de salud o de la prestación de salud que ellos brindan. Porque hasta el momento estas unidades de farmacia están funcionando como dispensadoras de medicamentos, pero no hay un acompañamiento real de los pacientes en ese sentido. Entonces, el medicamento no constituye solamente la dispensa, sino que es todo lo que va aparejado de eso. Y como bien hablaban también el tema de los vencimientos, que es también un tema con el tema de los desechos, o sea, va todo interrelacionado. Eh, Al menos desde el punto regulatorio, estamos trabajando en esto. Sé que es de largo aliento, sé que hay mucha información que se ha ido trabajando en el ámbito asistencial. Yo también trabajé en el ámbito asistencial en una clínica privada y también tomamos acciones de manera particular, en definitiva rotular las cajas, rotular las ampollas, pero esa es una labor que también demanda horas asistenciales que no deberían estar enfocadas en eso. Entonces también se pierde horas, hombre, en el trabajo asistencial, rotulando cosas que no deberían eh, realizarse de esa manera. Y además eso también tiene un impacto súper relevante porque habían profesionales médicos que trabajaban, por ejemplo, en pabellones de otras clínicas y en otras clínicas, por ejemplo, tenían la marca azul y no la marca roja. Y eso también generaba un error en el profesional sanitario que administraba, por ejemplo, la anestesia.
Entonces, es un tema no menor. Y en el ámbito de farmacia comunitaria hemos hecho contacto con dos cadenas farmacéuticas. Una de ellas nos ha proporcionado la información que ellos han levantado en relación a los errores de medicación en la dispensación. Ellos tienen un sistema de señalética, tienen una alerta en el punto de venta, en definitiva, que sin la llave del encargado de la farmacia no se puede realizar la venta, pero falta, yo creo, el ejercicio de no solamente imprimir el papelito con la indicación, sino que el acercamiento real y concreto del farmacéutico como sanitario hacia el paciente. Qué importante lo que menciona Carmen Gloria, porque de alguna forma son input que desde la agencia reguladora, desde la expertise profesional, deben empezar a aplicarse, ¿cierto? Y dejar estas largas caminatas, como hacía referencia tú, y ponernos en acción, porque los que más se están poniendo en riesgo son los pacientes, ¿ya? Confusiones como las que nombré y otras tantas, que los que hemos tenido experiencia en el mesón, fuera del mesón, como decía José Luis, en hospitales, creo que la mayoría o todos los que estamos acá la hemos tenido, en donde justamente experimentamos sendos errores de medicación por la apariencia del producto, por la etiqueta del producto, y aquí es donde la industria sí tiene un rol importantísimo. Hay un concepto que quiero dejar aquí dando vuelta, la iatrogenia, ¿ya? Que es ese daño no intencional, y comúnmente muchas veces se refugian muchos en, no, esto es iatrogénico, o sea, no fue intencional. No importa la intencionalidad, lo que importa es la responsabilidad. Hago referencia a mi querida colega Ángela Caro, presidenta de la Sociedad de Farmacovigilancia de Colombia, que se tiró esa frase maravillosa: no hay culpables, hay responsables. Desde ese punto de vista, José Luis, quiero hacerte una consulta, ¿ya? ¿Cómo? Hay que darle micrófono a José Luis, por favor. Te hago la pregunta Ahí mientras sí. Okay. nuestro... Listo. Gracias. ¿Ya? La pregunta va relacionada, y si quieres te puedes explayar también en el concepto, pero nosotros tenemos ahí un tema que es la responsabilidad penal y civil, ¿ya? Y esto te lo pregunto porque me ha tocado en estos años participar en varios congresos y seminarios en Latinoamérica, y la pregunta clave en muchos países: ¿cómo ven en Chile la responsabilidad civil y penal del químico farmacéutico frente a un error de medicación, por ejemplo, por isoapariencia o por LASA, ¿cierto? ¿Qué podrías tú, desde el derecho farmacéutico, que es tu especialidad, cómo podrías tú visualizar esto tanto en Chile como en Latinoamérica? A ver, en ese sentido hay un concepto que es transversal, en el sentido, digamos, internacionalmente utilizado, que es la lex artis, es decir, cuál es el estado del arte, que es lo que se le exige a un profesional específico para poder determinar si cumplió con si cumplió con el deber de cuidado o no. Entonces, y la lex artis además es un concepto que va evolucionando y que obliga a los profesionales a ir actualizándose para saber cuáles son los mejores, digamos, las mejores actividades que tiene que realizar para poder cuidar a un paciente en este caso en específico. Ahora, en el contexto en general de la discusión sobre responsabilidad tanto civil como penal, el poder demostrar que un profesional de salud cumplió con la lex artis, entra en juego lo que uno podría llamar la preconstitución de pruebas. Suena algo como sofisticado, pero no es tanto. Básicamente que, por ejemplo, si estamos en el contexto de una farmacia asistencial, que existan protocolos de actividades que se tienen que desarrollar para poder minimizar digamos, dentro del contexto y los medios disponibles, actividades que haya que realizar para poder minimizar el riesgo de confusión. Entonces, lo importante primero es que exista un protocolo formal en las instituciones. Idealmente, si existe un protocolo a nivel nacional que sea el que inspira a las distintas instituciones, tanto mejor. Pero eso no es suficiente, sino que además lo otro relevante es que se pueda documentar que ese protocolo se cumplió.
Porque en el momento de la discusión sobre los hechos sobre los cuales se va a aplicar el derecho, va a ser necesario poder demostrar, primero, que existe un protocolo, que se tomaron medidas, que estas medidas se cumplieron, y eso va a ser nuevamente algo que es fundamental en la discusión sobre la responsabilidad tanto civil como penal en cualquier país, diría yo, la lex artis. Ahora, no significa que en países que tengamos menores medios tengamos que tener un trato, digamos, igual que uno que tiene medios, digamos, tal vez más sofisticados. En general, en este tipo de discusiones, los tribunales, los jueces tienden a considerar los medios disponibles y cuáles son también el estado del arte en términos de actividades que debió haber realizado un profesional de la salud para minimizar el riesgo de confusión. Yo creo que esa es la mirada que podría dar en torno a este tema, decir cosas que son muy importantes de protocolizar y documentar el cumplimiento de los protocolos para también salvar la responsabilidad que pueda corresponderle eventualmente a un profesional de la salud. Muchas gracias. Yo por lo menos quedo muy claro de cuál es el rol que tenemos que jugar en este aspecto también, protocolizar, tener los protocolos muy claros y bien escritos. Bueno, creo que llegamos al punto final, ¿cierto? Quiero poner y les voy a pedir a cada uno de ustedes una frase final para cerrar este gran debate y esta gran conversación que hemos tenido más que debate, porque ha sido muy constructivo. Y quiero hacer referencia a un estudio del año 2009 de la Organización Panamericana de la Salud y la Alianza Mundial de Seguridad del Paciente. 10 de cada 100 pacientes ingresados en un día en un hospital o centro asistencial sufren daños por cuidados sanitarios. De ese grupo de pacientes, el 34% sufre errores de medicación. El 47% de esos errores son por administración y el 27% por dispensación. O sea, estamos hoy día todavía en debe con respecto a la seguridad del paciente en el acceso a sus medicamentos. La industria tiene un rol importantísimo en mejorar y aportar en el packaging. Las agencias reguladoras tienen un rol importantísimo en ser activos y rápidos respondiendo frente a las denuncias. Y por supuesto, esta aplicación llevarla a la farmacia, en donde todos nuestros familiares, amigos, ¿cierto? La ciudadanía en general va a pedir medicamentos. Me gustaría, ¿cierto, don Jorge, si nos puede dar su frase, ¿cierto?, para poder ir cerrando esto, y le doy después al final la palabra a usted para que cierre el Congreso. Muchas gracias, Estefan. Voy a ser compacto porque creo que también es un poco, con respecto a, hemos hablado hartas cosas y creo que ha sido enriquecedor. De hecho, lo comentaba justo, espero que esto nos haya abierto el apetito, en el sentido no solamente de la hora, sino que también con respecto a los temas. Esto es un tema que los farmacéuticos podemos conversar más y podemos abordar. La frase con la que terminaría sería, la seguridad del paciente debería ser nuestro centro. Y eso implica que el farmacéutico como profesional sanitario, la farmacia como centro de salud, tiene que ser un planteamiento transversal, desde la clínica y la asistencial, desde obviamente la atención primaria de salud y obviamente desde la farmacia comunitaria. Uno de los pasos más grandes que podemos dar es plantearnos estándares de acreditación. Hay estándares de acreditación de atención cerrada, hay estándares de acreditación de atención abierta, por ejemplo, en los CESFAM, pero no tenemos un estándar de acreditación, por ejemplo, de farmacia comunitaria. Eso sería un salto maravilloso, donde podríamos plantear los elementos que nos planteaba Carmen Gloria, que el farmacéutico está enfocado en términos administrativos y podemos ahí reenfocar los esfuerzos en lo que es la parte sanitaria. Muchas gracias, farmacéutico Jorge Cienfuegos, por esta gran frase. Químico farmacéutico Carmen Gloria, por favor, adelante, su frase. Bueno, mi frase, o sea, yo creo que va en la misma línea que Jorge. Sin duda el paciente, y que en algún momento todos nosotros hemos sido pacientes, no debemos perder el foco en ellos. En definitiva, trabajar y, como decían, nombraban en la mañana, como señalaban en la mañana,
seguir enamorado de lo que uno hace. Yo creo que eso es una de las grandes cosas, que independiente de dónde estemos ubicados, siempre creo que somos capaces de entregar un poquito más, sobre todo en temas de uso seguro y uso racional de medicamentos, porque en algún momento de la vida todos vamos a tener que usarlo. Muchas gracias, qué bien, qué gran frase final. José Luis, por favor, tu frase. Bueno, creo que acá lo fundamental es que la seguridad del paciente es responsabilidad de todos, en el sentido de que somos un ecosistema que requiere diálogo, y esto es una excelente instancia de diálogo. No podemos estar jugando a, no, la culpa es de otro, es de un paso antes, de un paso después, pero sí tiene que haber un diálogo en el sentido de escucha activa de los distintos actores del sistema. Es decir, ¿dónde podemos mejorar nosotros como industria? ¿Dónde puede mejorar la prescripción? ¿Dónde puede mejorar la dispensación? En general, la promoción de uso responsable de medicamentos. Pero eso es un diálogo constante, por eso que todas estas instancias son tremendamente valiosas, y no solamente para nuestro país, sino que para la región. Digamos, tenemos temas y desafíos que son comunes, y por eso también tener estas instancias que son más allá de nuestras fronteras nos permite tener un diálogo más enriquecedor, poder compartir mejores prácticas y básicamente con eso poder ayudar y beneficiar al paciente. Como decían, todos somos pacientes en algún momento, todos vamos a ser pacientes, y queremos que el sistema funcione de la mejor forma posible. Muchas gracias nuevamente por la cordial invitación. Muchas gracias, José Luis. Don Jorge, muchas gracias por esta oportunidad de poder moderar, dirigir, orientar esta reunión. Agradezco a la Fundación de Seguridad del Paciente, a la Universidad Andrés Bello, a la Cámara de Innovación Farmacéutica, también una mención especial a NANEQIF, ¿cierto? Por esta gran oportunidad. Así que muchas gracias, es todo por nuestra parte y le dejo la palabra a don Jorge. Muchas gracias, Estefan, y muchas gracias obviamente a los panelistas por esta interesante oportunidad de conversar de manera abierta, transversal, fraterna, y que obviamente esperemos que no sea la última. Quedamos inmediatamente ya tomados para el próximo año en nuestro tercer precongreso, que esperemos que también funcione. Con esto, y obviamente ya dando un poco el cierre, tal como planteaba Estefan, que llegamos al segundo o al final de nuestro segundo encuentro latinoamericano de químicos farmacéuticos para la seguridad del paciente, y obviamente los dejamos invitados para en los días de mañana y pasado para el sexto Congreso Internacional de Seguridad del Paciente que tiene la Fundación. Gracias a todos los que se conectaron a través del Zoom, los que nos ven en este minuto a través de YouTube, o los que nos van a ver después a través de YouTube porque va a quedar grabado. Así que obviamente agradecerlos a todos transversalmente. Nuestro placer es que este tema o estos temas se discutan, se conversen y podamos ver cómo los distintos países tienen buenas prácticas y cómo podemos ir mejorando el ecosistema, como lo plantearon varios panelistas, lo planteaba José Luis. Esto es un tema de que mientras mejore uno o mejore otro, siempre vamos a ir en mejora del paciente, que es lo que buscamos.